Esto es Bismedio Podcast por nuestra presentadora Edida Marcial, un espacio para conversar, descubrir historias, compartir ideas y escuchar las voces que construyen nuestra comunidad. Buenas tardes a todas las personas que nos ven a través de esta plataforma. Mi nombre es Edida Marcial y soy la presentadora de este nuevo espacio que Bismedio trae para ustedes. Podcast y entrevistas para estar más cerca de la comunidad y conocer temas de interés social. En esta ocasión me acompaña la psicóloga Alondra Vázquez Fonseca, quien es psicóloga infantil y nos estará impartiendo el tema de hoy, que es disciplina positiva, un modelo actual. Gracias por permitirnos estar aquí en su área de trabajo, gracias por recibirnos. Me gustaría que la audiencia la conociera un poco mejor y que me pudiera decir quién es Alondra a nivel profesional. Ok, pues muy buenas tardes, me da muchísimo gusto que me hayan invitado pues a este nuevo proyecto. La verdad es que me emocionó muchísimo cuando me platicó un poco de cómo es que van a llevar a cabo, ¿no?, todas estas entrevistas. Mi nombre es Alondra Vázquez Fonseca, tengo 32 años y soy psicóloga. Yo me dedico a la orientación psicológica infanto-juvenil, es decir, apoyo a niños y adolescentes de aquí de la comunidad, pero también he tenido la oportunidad de acompañar a otros niños y adolescentes de nuestras comunidades vecinas. Me dedico específicamente al tema conductual. Mucho de lo que yo trabajo pues tiene que ver, ¿no?, con el área conductual, en la orientación también a padres de familia, en temas tan importantes como el que vamos a abarcar el día de hoy. Y también dentro de la orientación que tengo con los adolescentes, pues trabajo un poco el tema de la orientación vocacional. Les apoyo también como en esa parte de todas las dudas que hay cuando vas a salir de la preparatoria y que no sabes a lo mejor qué estudiar. Bueno, también hay una orientación en la que yo les voy apoyando tanto a los adolescentes como a sus papás para que puedan tomar una decisión tan importante como es la carrera, ¿no?, que vas a elegir. Y bueno, en mi comunidad pues también he tenido la oportunidad y el privilegio de poder acompañar a las escuelas, otro de los contextos en los que los niños y los adolescentes se desenvuelven, y en ocasiones me toca ir a dar talleres, sobre todo a los docentes, de temas relacionados, sobre todo en temas de diagnósticos como lo son el autismo y el déficit de atención con hiperactividad. Y también me ha tocado pues no solo acompañar a los profesores, sino también a grupos de alumnos donde hay necesidades específicas que tienen que ver con el área de psicología. Es importante también mencionarles que tengo aquí en la comunidad aproximadamente 8 años. Y en este espacio de trabajo en el que hoy nos encontramos, apenas tengo 1 año laborando. Pues es muy interesante conocer más a fondo de usted. Me gustó algo que acaba de mencionar porque es algo que no sabía. Yo, sobre todo, que tengo una hija que ya muy pronto va a entrar a la universidad. Esa área de apoyo que usted tiene hacia los jóvenes cuando van a dar ese paso tan importante para su vida, pues créame que la vamos a contactar. Sí, la verdad es que para es que de nos gran apoye ayuda. por ese lado. Sí, Claro. sé que va a ser más que nada porque ella no sabe que todavía es su perfil, ¿no? Sí, la sí, orientamos hasta donde como padres sabemos, pero ya su apoyo va a servir de mucho. Sí. Ahora, ¿quién es Alondra a nivel personal? Claro. ¿Quién es usted? Sí, además de ser psicóloga, que pues parte de mi tiempo es estar en este espacio de trabajo pudiendo apoyar a los niños, a los adolescentes y a sus familias, pues también soy esposa y soy mamá. Por eso me importó y me emocionó mucho cuando me invitaron a hablar de este tema, porque hablar de crianza o hablar de las herramientas que como papás podemos brindarles a otros papás, pues es algo que a mí me apasiona mucho. Soy mamá, tengo un hijo de 4 años, Ricardito, muy famoso de repente ahí en mis redes sociales. Y también dentro de esta crianza o esta maternidad que yo tengo, pues me he topado con desafíos muy grandes, ¿no? A los 2 años de que Ricardito llegó a nuestras vidas, fue diagnosticado con autismo. Él tiene un diagnóstico de trastorno del espectro autista, nivel de apoyo número 2. Entonces, pues nos hemos topado con muchos desafíos o con una gran aventura, que es el autismo, y poder acompañar también a papás en su crianza a través de estos diagnósticos, pues es algo que me ha cambiado la vida, no solo de manera profesional, sino también de manera personal. ¿Y cómo
cómo es Dios, ¿no? Que hace las cosas, porque usted, pues, siendo psicóloga, le toca enfrentar esta situación a nivel personal, Sí, pero sin embargo usted ya lo puede ver desde una perspectiva, poder apoyar aquí en la comunidad, porque usted tiene un hijo claro, con este diagnóstico, ¿verdad? sí. Entonces, pues, es muy interesante conocer de usted un poco lo que es a nivel profesional y también a nivel personal. Y sé que esta plática, pues, va a estar muy interesante. Espero que a nuestra audiencia le guste. Educar no es gritar, amenazar, criticar, regañar o golpear por comportamientos que no quieres que se repitan. Educar es corregir con respeto, enseñar, guiar, explicar y mostrar con tu propio ejemplo los comportamientos que esperas de tus hijos. Al hablar de crianza de los hijos, tenemos que abordar el tema de disciplina positiva, pero nos vamos a ir poco a poco para ir conociendo pues un poco más de lo que es este tema. Vamos a iniciar con definir qué es la crianza. Ok, bueno, creo que es importantísimo y la verdad es que me gustó mucho la frase que utilizó porque justo hablar de crianza abarca muchas de las acciones que dicen en esta frase, ¿no? Hablar de crianza es o va ligado a hablar de lo que es disciplina, ¿no? Eh, Hablar de disciplina positiva o este taller que yo doy a los padres de disciplina positiva lo he llevado a las escuelas. He tenido la oportunidad de poder trabajar con padres de familia cara a cara, ¿no? Y que ellos me hablen de qué consideran ellos que es este concepto. Y muchas veces cuando hablamos de crianza o de disciplina, muchos de ellos mencionan la palabra correctivo, ¿no? Pues, no sé, regañarlos, castigarlos, para ellos como que esos conceptos van ligados a lo que es la crianza. La realidad es que cuando hablamos de crianza estamos hablando de un modelo de orientación, ¿sí? Nosotros, como usted lo menciona en su frase, somos el marco de referencia en comportamiento de nuestros hijos. Y la realidad es que mucho de lo que nosotros hagamos es lo primero que los va a enseñar en comparación de lo que nosotros con nuestras palabras podamos decir. Entonces, cuando hablamos de crianza, hablamos de eso, de darles orientación, de darles guía y de darles una estructura a la vida que ellos van a tener pues a lo largo de todo su desarrollo evolutivo. Y entonces, ¿qué sería la disciplina positiva? La disciplina positiva es como muy polémica. La realidad es que es un tema súper polémico porque muchos papás al escuchar disciplina positiva dan por hecho que es educar a nuestros hijos sin límites y reglas. Como hablar de un estilo de disciplina que sea permisivo. Dejar al niño hacer lo que él quiere, ¿sí? O dejar al niño que sea el que en jerarquía sea el que decida, ¿no? Pero la realidad es que la disciplina positiva no funciona de esa manera. Al hablar de disciplina positiva es hablar de establecer límites y reglas con nuestros hijos, porque además estos límites y estas reglas que inician en casa, ellos los van a reflejar en cualquier contexto en el que ellos se desenvuelvan, ¿no? Además, la disciplina positiva toma en cuenta a los niños en comparación de otros estilos de crianza que a lo mejor más adelante vamos a hablar de ellos. Este estilo de crianza pues los toma en cuenta lo que ellos sienten, lo que ellos tienen para decirnos y también toman muy en cuenta la etapa en la que ellos se encuentran. Un ejemplo, un niño de 3 años, evolutivamente hay comportamientos que son propios de los 3 años y hay otros que no lo son. Entonces, en este estilo de crianza les enseñamos a los papás a distinguir qué comportamientos son propios de la edad y cuáles no, y entonces enfocarnos en estos que no son propios de la edad y que a lo mejor no están siendo favorables para el niño. Y por último punto, pues está también el tomar en cuenta que en este estilo de crianza se toma muy en cuenta el tiempo de calidad, ¿no? Entonces, como que abarca diferentes conceptos de los cuales a lo mejor ahorita vamos a ir hablando un poco a poco, pero sí es un estilo muy asertivo y muy efectivo para poder enseñar a nuestros hijos sin llegar al golpe, al regaño, a la falta de respeto o la violencia. ¿Cuáles serían las herramientas necesarias para lograr tener una buena crianza con nuestros hijos? Hablando desde el modelo de disciplina positiva, es importante tomar en cuenta que este estilo tiene pilares, es decir, como pasos que tenemos que tomar en cuenta para poder educar a nuestros hijos de esta manera.
En primer lugar, están los objetivos que como papás queremos plantearnos con nuestros hijos, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo muy común y que lo viví en la feria aquí del pueblo. Ahí lo vi, ni siquiera fue en mi práctica, o sea, lo vi ahí en la feria. Estaba un niño como de 3 años, pues yo estaba esperando a mi hijo, estaban en los jueguitos, y a un lado de mí pues estaba una familia. Era una familia joven como nosotros, o sea, tendrían yo creo que más o menos nuestra edad, y el niño era casi de la edad de mi hijo, haber tenido como unos 3 años. Y mientras iba dando el juego, el niño empezó a decir muchas groserías. Entonces los papás se reían y les hacía como gracia que el niño estuviera como diciendo groserías. Yo supongo que fue porque es pequeño, ¿no? Entonces les causaba como gracia esta parte. Y yo me quedé pensando, ¿qué va a pasar cuando este niño tenga 8, 9 años y siga diciendo groserías? Y que eso ya trascienda a la escuela o a otros contextos en los que a lo mejor ellos se desenvuelven. Aquí venimos a poner como ejemplo los objetivos, porque lo que nosotros les enseñemos a nuestros hijos desde que son pequeños es lo que se va a reflejar cuando ellos sean adultos. Un ejemplo es en un objetivo a largo plazo, es que nosotros queremos que nuestros hijos sean independientes, que sepan convivir en una sociedad, que puedan, no sé, esperar su turno en el supermercado para poder pagar. Pero si desde ahorita no les enseñamos eso, a que puedan esperar, a que a lo mejor tengan responsabilidades en casa que los ayuden a ser independientes, a enseñarles la sana convivencia con sus compañeros, esos objetivos a largo plazo no se van a cumplir, porque en nuestros objetivos a corto plazo, que son los que vivimos día con día, el hoy, lo que está pasando ahorita, no concuerdan, no hay congruencia entre lo que te enseño ahorita a lo que quiero que tú seas cuando tengas más edad. Entonces creo que ese ejemplo es como el más común en cuanto a qué les estamos enseñando ahorita que se va a ver reflejado cuando ellos sean más grandes. Están estos objetivos, están los límites y las reglas. Otro de los pilares y de los más importantes son los límites y las reglas. Aquí de repente los papás tienen dificultades para saber cómo implementar límites y reglas desde casa. Y yo siempre les digo a los papás cuando les doy esta orientación que hablar de límites y reglas es hablar de amor. Yo te pongo un límite, yo te pongo una regla porque te amo y porque a lo mejor tú ahorita no entiendes por qué te estoy diciendo no a cierta situación que tú quieres, pero en un futuro pues va a rendir un fruto, ¿no? Algo Vas va a pasar. comprender. Claro, exacto. Sí. Y hay muchos papás que le tienen mucho miedo a las palabras que los niños dicen cuando están molestos. Me dicen de repente, es que me dice que ya no me quiere, o que soy un mal o un mal papá o una mala mamá. Y yo siempre les hablo de, recuerda que te está hablando desde el enojo. En realidad no lo sientes, solo que está tan enojado y no sabe cómo gestionar lo que está sintiendo en ese momento, que eso es lo que sale de su boca, pero no todo lo que dicen es real, es el enojo el que está hablando. Y luego se le pasa, perdona, luego se le pasa, ya, sí. Mamita, perdóname, te amo, te quiero, sí, ¿verdad? Entonces, es como esa parte de pedir perdón. Lo digo, hablo por mi experiencia como mamá, ¿no? Sí. Porque luego me aconsejaron que lo deje, que se tranquilice y un buen consejo que he recibido por parte de usted, quiero mencionar. Sí. Entonces funcionó y funcionó muy bien. Ese del lado de que se tranquilice, que se le va a pasar. O sea, y lo que diga, yo sé que está molesto, como usted dice, está enojado, entonces se le pasa y ya. Ahora sí ya te calmaste, vamos a hablar. Exacto. Ya que estés tranquilo, ahora sí, hablemos. Sí, y establecer límites y reglas es importantísimo hacerlo desde que son muy pequeños. De repente los papás me dicen, bueno, ¿y cuál es la edad ideal como para establecerlos? Desde que son pequeños. Sí. Los niños son muy inteligentes, a veces como que menospreciamos lo que ellos pueden aportar o la inteligencia que ellos pueden tener ante ciertas situaciones, pero son muy inteligentes y ellos saben con quiénes sí pueden hacer como ciertas cosas y con quiénes no, ¿no? Entonces, sí, desde muy pequeños hay que hacerlo. ¿Y cómo establecemos límites y reglas? Con palabras muy claras, hay que ser súper claros con ellos, menos es más. Entre más hables, menos te están escuchando. Entonces hay que ser muy concretos en los límites y las reglas que estamos estableciendo. Hay que ponernos a su nivel, y ponernos a su nivel no es te voy a dejar hacer lo que tú quieras, no es ven, yo te voy a ver, contacto visual y vamos a hablar de lo que está pasando. Esto es un sí y te voy a explicar por qué es un sí, o esto es un no y te voy a explicar por qué es un no. Y una de las sugerencias más importantes que les doy es que se cercioren de que ellos entendieron lo que ustedes querían comunicar.
A veces como papás damos la información y damos por entendido que ellos nos entendieron, pero a veces la información no les llega como nosotros quisiéramos que llegara. Ajá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pedirles que nos repitan lo que acabamos de decir. De esa manera vamos a cerciorarnos si entendieron o no entendieron lo que hay que hacer. Y dentro de los límites y las reglas, pues es importante acompañarlos. De repente creo que uno de los errores más grandes es dar el límite o la regla y dejarlos, creer que con eso ellos ya van a saber qué hacer, pero no. Establecer límites y reglas es ensayo y error. Y como adultos hay que irlos acompañando en el proceso para que ellos vayan cumpliendo con esos límites y esas reglas. Y también como papás, creo que también hay que tomar muy en cuenta yo establezco un límite y tengo que hacer que ese límite o esa regla se cumpla. Porque a veces establecemos el límite o la regla y, no pasa nada. Después como que se nos olvida y ya no lo establecemos. Entonces eso lo único que hace es quitarnos esa autoridad que tenemos ante nuestros hijos. Entonces sí es súper importante también que si establecemos ese límite o esa regla, se cumpla. Se lleve a cabo. Tanto acompañarlos a ellos como nosotros cerciorarnos de que se cumpla. Y por último, el último pilar importante dentro de lo que es la disciplina positiva es el tiempo de calidad. A veces parece como increíble que tengamos que explicarles a veces u orientarles a los papás en cómo pasar tiempo de calidad con sus hijos, pero hay papás que no lo saben. Y no lo saben porque los adultos vivimos en la inmediatez. Todo queremos rápido. A todos lados andamos rápido, a la carrera, deprisa, y se nos olvida la importancia que tiene jugar 5 minutos con nuestros hijos. Estar 5 minutos y que haya esa interacción padre e hijo, donde haya contacto visual, donde ellos sepan que todo mi tiempo es exclusivamente para ellos. Entonces, el contacto visual juega un papel, el tiempo de calidad juega un papel súper importante dentro de lo que es el tema de la disciplina. ¿Por qué? Porque los niños se sienten escuchados y se sienten acompañados también. Y dentro del tiempo de calidad, nada más como tip o sugerencia, es que cuando tú tienes más de un hijo, el tiempo de calidad se da con todos los hijos juntos, pero también se da por separado. Tenemos como papás que darnos esos espacios y no tiene que ser un día entero. Pueden ser momentos, minutos en los que nuestros hijos sepan que ese tiempo era exclusivamente para ellos. Todo tiene que ser adecuado a la edad de nuestros hijos y que ambas partes lo disfruten, porque los niños también se dan cuenta cuando hacemos algo y lo estamos haciendo por compromiso. Y ahí se rompe con esta conexión que estamos teniendo entre familia. Tiempo de calidad, podríamos hablar también de pasar momentos en familia con nuestros hijos, ¿no? Sí. O sea, una salida que al parque, una nieve, un viaje familiar, o sea, eso entiendo yo, no puedo comprender. Porque a lo mejor nos hace falta a muchos pasar ese tiempo pues con nuestros hijos, de que si es una salida, como les digo, yo hablo de mi experiencia como mamá, que a mis niños les encanta la nieve, ese día vamos a ir por una nieve y ahí mismo donde estemos con la nieve platicamos. Exacto. Y aprovechamos para platicar de lo que mi hija ya dice algo, mi hijo ya dice algo, entonces ya eso puede ser un tiempo Eso es tiempo de calidad y tiene que ser sin distractores. No celular, no otras personas, porque a veces, que también lo observo mucho, yo soy muy observadora. Yo a donde voy no me puedo quitar como esa parte de ser psicóloga y como que veo las dinámicas, ¿no? De las familias o de las situaciones. Y me ha tocado justo en el parque, por ejemplo, que están los papás, pero a lo mejor el niño está jugando y como que quiere que lo veas y estés ahí, y a lo mejor el papá está, o la mamá, ¿no? Con el celular. Eso no es tiempo de calidad. El tiempo de calidad sería, estoy aquí, estoy presente y estoy para ti, ¿no? Entonces, así es como lo podemos ir tomando. Hay papás que me dicen, y lo entiendo porque también las circunstancias y el estilo de vida nos lleva a que tenemos que trabajar más, ¿no? Y eso nos quita a veces tiempo para poder estar con nuestros hijos. Y yo les digo a los papás, bueno, a lo mejor del tiempo de que lo llevas de tu casa a la escuela, ese puede ser tiempo de calidad, porque vas a platicar con ellos, le vas a dar a lo mejor recomendaciones de cómo le va a ir en su día, a la hora de salir igual, vas por él y a lo mejor lo vas a dejar en casa o con alguien que te va a apoyar a cuidarlo,
cómo te fue, cómo estuvo tu día, qué te gustó. Hay que buscar esos espacios. A lo mejor ya no los podemos tener como los tendrían a lo mejor nuestras mamás que estaban más tiempo en casa pensando en como mamá, pero siempre hay espacio o minutos dentro del día en el que podamos tener esos momentos. En mi caso, por ejemplo, mi tiempo de calidad con Ricardito es antes de acostarnos. Sí, generalmente como que él sabe que entre esos horarios vamos a poder jugar con él, va a ser su rutina de comer, de bañarlo, nos vamos a acostar y pues el acurrucarnos, el estar con él, como que ahí es mucho más tiempo de calidad que durante el día que a lo mejor tenemos otras ocupaciones. Ajá. Que claro que lo veo y estoy con él, pero también estoy haciendo otras cosas, ¿no? Ajá. O me estoy enfocando en otras actividades y en ese tiempo toda mi atención es para él. Entonces él espera muchísimo ese momento, ¿no? Que llegue ese momento. Y como él, todos los niños lo esperan. Entonces el tiempo de calidad va a abonar a lo que nosotros podamos trabajar en cuanto a disciplina o crianza con nuestros hijos. Y importante poder como padre darnos la oportunidad dentro de nuestro tiempo, que a veces, como se dice, que nos la llevamos a la carrera trabajando para allá, importante poder darles ese espacio a nuestros hijos y pasar ese tiempo, ¿no? Claro. Porque hacer, pues, todo el tiempo tenemos cosas que hacer, pero es importante porque ellos lo necesitan. ¿Qué pasa si yo fui educado de una forma diferente? Esta es como una de las preguntas más comunes que me hacen al momento de la orientación con papás. A ver, es importante entender que los niños que fuimos nosotros y la manera en la que nos educaron nuestros papás no es la misma a los niños que existen hoy, ¿no? Yo siempre les digo a los papás, miren, lo que les funcione y lo que les dé paz al momento de educar a sus hijos, síganlo repitiendo. Platicando con mi esposo, porque hablamos también como mucho de estos temas de crianza, él me decía, si bien es cierto que hay muchas cosas que replicamos de nuestros papás, porque la crianza también es un patrón, o sea, lo que nosotros conocimos de cómo fuimos educados es lo que nosotros vamos a llevar a nuestra propia crianza como papás. Y él me decía, pero también sabemos lo que nos duele, también sabemos qué es lo que nuestros papás hicieron con nosotros, que a nosotros a lo mejor, no porque ellos lo quisieran, pero nos terminó afectando, ¿no? De alguna manera, y eso es lo que vamos a querer cambiar. Entonces yo veo la crianza así como nosotros en evolución, dinámica, ¿no? No como propiamente nos educaron a nosotros siendo niños, tiene que ser exactamente la educación que tengamos que tener con nuestros hijos. Pero sí hay muchos papás que dicen, es que a mí me educaron de esta manera y funcionó. Pues hay que seguirlo repitiendo. Pero ¿qué tal que mucho de lo que, o de las cosas o conductas o acciones que tuvieron con nosotros nos dañaron, nos lastimaron, no nos hicieron bien y no lo estamos viendo porque lo estamos replicando en nuestros hijos? Pues nuestros hijos van a ser ese foquito que nos va a decir, sí, por aquí estamos bien y definitivamente esto es algo que hay que cambiar. Los niños sí marcan mucho la pauta de nuestra crianza y lo vemos reflejado en su comportamiento, ¿sí? Si nosotros vemos que nuestros hijos emocionalmente están contentos, felices, tranquilos, pues lo que estamos haciendo está funcionando. Pero si vemos que nuestros hijos tienen un mal comportamiento, que a lo mejor anímicamente o emocionalmente reflejan molestia, enojo, tristeza, entonces creo que como papás tendríamos que voltearnos a ver y decir, ¿qué estoy haciendo? Exacto, ¿qué estoy haciendo yo que lo está o beneficiando o perjudicando, ¿no? Sin duda, nosotros al ser el primer marco referencial en comportamiento, también es importante voltear a ver hacia acá y decir, oye, ¿qué hago yo que lo beneficia? O cuáles de mis comportamientos lo benefician y cuáles a lo mejor no tanto. No tanto. Ok. ¿Qué sucede entonces con los padres que deciden seguir con este patrón de crianza? Porque consideran que ellos así fueron creados y desean continuar así igual. De hecho, pues muchos de ellos van a terminar aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque justamente lo que sucede es que el niño que fue educado o ese niño interior que fue educado, pues ya no, justamente ya no es el mismo, ¿no? Y la niñez evoluciona conforme está evolucionando el mundo. Nosotros al ser niños no teníamos, por ejemplo, el acceso a redes sociales
Y estos niños vienen súper revolucionados, ¿no? Así es. Con los aparatos electrónicos, con todo lo que tiene que ver con internet y redes sociales, y ahí es donde se nos sale de las manos como papás. Ajá. Y entonces los vamos a ver sentados aquí en un espacio como este, buscando herramientas. Hay papás que no, hay papás que sí se quedan como en ese momento de esto es lo que me tocó, así me enseñaron, no sé hacerlo de otra manera, pero creo, y como se lo dije hace un momento, los niños nos van marcando la pauta y nos obligan a buscar información o a buscar nuevas herramientas A que buscar les un cambio. apoyen. Claro, A claro. buscar un cambio. Sí, es así. Aquí hay papás que llegan conmigo y me dicen, es que ya le grité, ya le tuve que pegar, ya lo castigué y nada funciona. Y entonces ahí llegamos nosotros y les decimos o les sugerimos este estilo del que hablamos hace un momento para que veamos que funciona. Que a final de cuentas, yo les digo a los papás, los expertos de los niños son ustedes. No hay nadie que conozca mejor a sus hijos que ustedes. Y yo como psicóloga voy a hacer mis sugerencias, que también lo aplico desde mi crianza, ¿no? Desde qué me funciona a mí y qué no, que yo pueda sugerir si es el caso. Pero a final de cuentas, ustedes como papás van a implementar lo que consideran que va a favorecer a su hijo, ¿no? Okay. Pero nosotros damos todas las sugerencias posibles y sobre todo que sean de manera asertiva, ¿no? Que no nos lleven como esta parte de la violencia, del grito, del regaño. Damos todas esas sugerencias y ya ustedes las van aplicando y es ensayo y error. A final de cuentas es así, lo aplico, me funciona, lo aplico, no me funciona y pues vamos haciendo ajustes a todo lo que tiene que ver con los temas de crianza. Y vamos aprendiendo. Claro. Sí. Y vamos aprendiendo. Sí. ¿Cuál considera que son los retos más importantes que nos enfrentamos los padres al educar a nuestros hijos? Yo creo que hay dos retos. Desde mi experiencia hay dos que yo observo mucho en los papás, pero a los que yo me enfrenté también como mamá. El primero de ellos es personal. El primer reto va a venir desde la maternidad o la paternidad, que es totalmente elegida, ¿no? Quiero ser una buena mamá o quiero ser un buen papá, ¿no? Y fue verme a mí misma en tener que regular mis propias emociones para poder ayudar a mi hijo a regular las suyas. ¿Cuántas veces se ha hablado del berrinche, ¿no? O de este desborde emocional? Si el niño hace berrinche y nosotros no logramos regular lo que sentimos como adultos, van a ser dos personas haciendo berrinche. Un adulto y un pequeño, ¿no? Entonces muchas veces yo me he visto en ese dilema de, a ver, detente. Primero regúlate tú, primero trabaja con tu enojo, con tu frustración, con tu cansancio, porque también como papás y mamás a veces tenemos mucho cansancio, para entonces poderle brindar esa estabilidad emocional a tu hijo. Como psicóloga, pues yo siempre voy a sugerir el no gritar, no pegar, pero me he visto en ocasiones envuelta en la amenaza. Te voy a pegar, aunque no lo vaya a hacer, pero ya le grité y es como que, a ver, detente. ¿Por qué lo dijiste? ¿De dónde vino, no? Eso que tú estás diciendo. Entonces me ha tocado mucho el tener que trabajar con mis propias emociones y lo veo con la mayoría de los papás. Y el segundo reto o el segundo desafío que yo observo es la crianza compartida. Hablando desde si hay un papá y una mamá, o hablando que en México es súper común el tema de las familias extendidas, cuando está un papá autónomo o una mamá autónoma y que viven con los abuelos, por ejemplo. Compartir la crianza es uno de los retos más grandes porque justamente los adultos responsables o los cuidadores primarios tienen distintos estilos de crianza. Unirlos para llegar a un punto medio es bien complicado. No sé cómo lo vivió usted a lo mejor en estos primeros años, pero a mí me resultó muy complicado porque aunque a lo mejor vengamos de dos estilos de crianza, por decir algo, autoritarios, son distintos de todas maneras, por las costumbres, las creencias, los valores. Entonces, unirlos para llegar a un punto medio y poder beneficiar a nuestro hijo ha sido el desafío, uno de los desafíos más grandes, porque han sido muchos momentos de sentarnos y tener que hablar. A ver, yo quiero esto para mi hijo, pero yo quiero esto. Bueno, ¿y cómo vamos a llegar a este punto medio para podernos entender? Claro. Y lo veo mucho en las familias extendidas, que es los papás o las mamás quieren educar, pero luego vienen los abuelos a consentir, ¿no? Entonces ahí
se limita mucho el tema de la crianza porque los niños se confunden entre a quién le tengo que hacer caso, a quién no. Me voy más o me inclino más hacia quien consiente en comparación a quien me va a corregir, por ejemplo. Mamá mala onda, abuelos buena onda, o sea, sí es un desafío muy complicado y también me he visto en muchas ocasiones aquí en mi espacio de trabajo sentado con todos los implicados y vamos a ver cómo vamos a apoyar, porque a final de cuentas el centro es el niño y o la niña. Y tenemos siempre que buscar beneficiar al niño o la niña, todos los adultos que de alguna manera aportamos, ¿no?, a su vida. Entonces creo que esos son... Hay muchos desafíos, pero de los que más observo, los más frecuentes creo que son esos dos. En mi caso, hablando ya de manera personal, pues mi esposo siempre me dijo, vamos a criar a nuestros hijos a nuestra manera. O sea, tú fuiste criada de una manera y yo de otra. Vamos a agarrar lo bueno que hubo de tu crianza y de la mía, pero vamos a criarlos de nuestra manera. Y siempre está así como que, mamá, a ver, tranquila, espérate, no te metas, o yo también acá con mis papás, espérense, o sea, porque si siempre los abuelos son consentidores, y ni modo, ¿no? Yo siempre les digo, ¿por qué no fueron así conmigo? Nomás con los nietos, y nomás con los nietos, y a los hijos, no, hombre, nos fue muy mal a los hijos. Entonces, por ese lado, así yo he estado, pues, o sea, sí, agarramos lo mejor, lo bueno de nuestra crianza con nuestros padres, pero hemos aprendido a criarlos a nuestro modo, a nuestra manera. Siempre enfrentando situaciones, ¿no? Los dos, alguna situación que se enfrente o algo, hablando. Siempre nosotros acostumbramos a tener mucha comunicación como matrimonio. A ver, ¿sabes qué? Está esta situación, ¿qué vamos a hacer? Así, siempre hay un diálogo. Después de que ya llegamos a un acuerdo como matrimonio, entonces ahora sí ya actuamos de lo que de lo que está surgiendo, ¿no? Entonces, ¿existen estilos de crianza o cómo? Sí, sí, y sería súper importante que justo la audiencia pueda ubicar cuál fue el estilo de crianza con el cual fueron educados versus el que están utilizando, ¿no? Muy bien. Porque a veces es como una combinación. Desde la psicología se habla de 4 estilos de crianza. El primero de ellos y el más conocido es el autoritario. Aquí socialmente se diría, el niño no tiene voz ni voto. Lo que el adulto dice es lo que se hace, no se toma en cuenta al niño, ni sus emociones, ni su sentir del momento, o sea, lo que pueda expresar no se toma en cuenta, es el adulto quien va a tomar las decisiones, ¿no? Está otro estilo de crianza que es el asertivo o democrático, que también se conoce. Este estilo de crianza va de la mano con lo que es la disciplina positiva y dentro de sus características está el que se tome en cuenta al niño. Es decir, te voy a escuchar, voy a entender lo que tú quieres, voy a tomar en cuenta tus sentimientos, pero no necesariamente por eso se va a hacer lo que tú digas. Se establecen límites y reglas. Y este estilo de crianza o esta manera de educar también toma muy en cuenta la etapa evolutiva de los niños. Un niño de 3 años, son las conductas que un niño de 3 años debe de tener, y las que no, pues se van trabajando. Obviamente, al hablar de este estilo de crianza, hay mucha orientación de especialistas, ¿no? Por otra parte, está el estilo de crianza permisivo, que es uno de los estilos de crianza que más se utilizan actualmente, donde es el niño el que va dictando la pauta para decir lo que se hace y lo que no se hace. ¿Sí? Ellos son los que te van diciendo si quiero esto, no quiero esto, tal cual como su nombre lo dice, los papás son permisivos, o sea, les permiten a los niños que ellos sean quienes decidan. Aquí no se establecen tanto límites y reglas y todo se da de manera inmediata. O sea, lo que el niño quiere, se le da en ese momento. Y por último está el estilo de crianza negligente. En el estilo este estilo de crianza, las figuras de autoridad no existen. Y esto quiere decir que a lo mejor están presentes, pero no fungen el papel de esas figuras de autoridad. Solo están ahí, pero no están en realidad. No hay autoridad. Están presentes, pero no hay autoridad de por medio. La autoridad es el niño. Exacto, sí. O a lo mejor en este estilo lo vemos más en situaciones donde los papás, por ejemplo, tienen alguna adicción. Aquí es donde más lo podemos observar, donde a lo mejor el papá o la mamá están presentes, pero no tienen realmente una relación, una conexión con el niño y no hay una crianza como tal. Evidentemente es el estilo de crianza que mayormente queremos evitar.
Y los otros 3 pues siguen existiendo y a veces es una combinación de ambos, ¿no? Ajá. A veces somos medio permisivos, pero por otra parte podemos ser asertivos, o a veces somos autoritarios, pero en ocasiones les dejamos que puedan tomar decisiones. Entonces la idea es que si no vas a utilizar uno en específico, pues sí, combinarlos en las situaciones que mejor les convengan como familia. Que se presenten también, ¿no? También yo considero que deben de depender de la situación que vivamos. Pues nadie hemos nacido con un manual para ser padres. Es el camino de la vida el que nos lo ha enseñado, pero ¿cómo sé si estoy haciendo bien las cosas? ¿Cómo sé si estoy criando bien a mis hijos? Si soy buen padre. Yo siempre también lo platico mucho con los papás. Nosotros podemos hacer un muy buen trabajo, ¿no? Y decir, la estamos rompiendo como papás y como mamás, lo estamos haciendo excelente, pero siempre va a haber algo que hagamos mal. Sí. O sea, siempre va a haber algo en lo que traumemos a nuestros hijos, o sea, porque es como la palabra que utilizan, no lo vayas a traumar. Ajá. Siempre va a haber algo en lo que fallemos, porque justamente como usted lo menciona, ser papá o ser mamá no tiene un manual. Ajá. Y esto es ensayo y error, todos los días vamos aprendiendo a ver qué es lo que más va a beneficiar a nuestros hijos, ¿no? En los diferentes procesos que ellos van viviendo. Pero como lo mencioné hace un momento, el niño nos va a marcar esa pauta, ¿no? Y lo vamos a ver en su comportamiento. Hay niños súper inteligentes y yo les digo a los papás, pues qué bueno, ¿no? Que lo hagan, que pueden portarse muy bien en todos los contextos, pero que en casa se portan muy mal. Ajá. Y entonces ahí evaluamos qué es lo que está pasando, ¿no? Con este contexto, pero si ellos logran entender en otros lugares las reglas de convivencia, límites y reglas, es que lo estamos haciendo bien. Solo hay que voltear a ver en casa a lo mejor qué tenemos que ajustar o qué tenemos que platicar o qué tenemos que agregar, ajá, claro, mejorar. Para que sea el mismo comportamiento que pueda tener en los diferentes contextos. Pero la realidad es que vamos a hacer todo bien quizá, pero siempre va a haber algo que para ellos hagamos mal, ¿no? Entonces también hay que aprender a relajarnos como papás. Eso es una Porque realidad. A lo mejor y si les preguntamos van a decir que sí, no somos tan buenos, no somos tan buenos, claro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues vamos por buen camino entonces. ¿Cómo podemos estar más informados acerca de este tema? Como lo mencioné hace un momento, pues ahorita el tema del internet y las redes sociales nos brindan la oportunidad de poder tener más cerca a diferentes especialistas que hablan en el tema. Los podcasts nos sirven mucho, hay muchos podcasts muy interesantes en cuanto a saber más de disciplina, sobre todo desde esta parte más asertiva. En TikTok van a encontrar un montón de cosas. Si ustedes ponen ahí disciplina o crianza positiva, se van a encontrar a diferentes especialistas que van a poder pues abonar temas, ¿no? Como a este tema. Y también en Instagram podemos observar o ver a algunos especialistas. Ahorita es como la manera en la que podemos estar más cerca, ¿no? Como estas personas y pues de manera gratis poder obtener información tan valiosa como esa. Sí. ¿Con quién podemos acercarnos para pedir ayuda u orientación? Sí, a lo mejor hablando ya aquí en nuestro lugar, en nuestro pueblo, ¿hay algunas personas que pudieran orientar a la comunidad? Sí, por ejemplo, nuestro primer filtro son los docentes. Cuando los niños ya están en la etapa escolar, nuestro primer filtro siempre van a ser ellos porque ellos van a observar algunos comportamientos que necesitan ser evaluados o de intervención, ¿no? Para los niños. ¿Y a dónde se pueden dirigir los papás? Pues aquí en Vizcaíno tenemos la fortuna de que hay algunas psicólogas que trabajamos o podemos orientarlos en temas de crianza. Me encuentro yo, que pues trabajo la orientación psicológica infanto-juvenil, pero también hay un grupo de psicólogas educativas que tienen los conocimientos o las bases para poder ustedes acercarse a ellos y hacerles preguntas que tengan que ver con crianza, con cómo aplicar algún límite, alguna regla, que les den ejemplos de cómo trabajar el tiempo de calidad, por ejemplo. O tan sencillo como mi hijo tiene esta edad y está ocurriendo esto, ¿es normal? ¿No es normal? Entonces sí se pueden acercar a nosotros para preguntarnos sobre esos temas o bien acercarse para tener una sesión, ¿no? Y a través de esa sesión pues ya poder tener de manera mucho más especializada e individual pues la orientación de lo que ustedes necesitan. Ok. Como un pequeño así resumen y extracto de todo lo que hemos estado platicando,
¿Cómo podemos lograr entonces tener una buena disciplina positiva con nuestros hijos? Ujú. ¿Cómo lo logramos como Primero, padres? voltearnos a ver a nosotros mismos. Ok. Ver qué comportamientos benefician, cuáles perjudican y los que perjudican, pues también buscar cambiarlos. Porque muchos de los papás llegan aquí conmigo y es, yo quiero que mi hijo cambie esto. Pero la pregunta también es, ¿Qué voy a cambiar yo? exacto, ¿qué estás dispuesto tú como papá a cambiar? Ajá. Entonces creo que ese es el primer punto, voltearnos a ver a nosotros mismos. Aprender a establecer límites y reglas es primordial porque los límites y las reglas no solo se van a ver en casa. Cuando no hay límites y reglas en casa y ellos van al contexto escolar, el impacto es muy grande. ¿Por qué? Porque ahí se van a ver obligados a tener que cumplir con esos límites y esas reglas. Y creo que uno de los objetivos más importantes como papás es que nuestros hijos sean buenos ciudadanos cuando ellos estén en una comunidad. Ajá. Entonces, en las comunidades va a haber límites y reglas que tenemos que seguir. Entonces, aprender a establecerlos es muy importante. Conocer el estilo de crianza que estoy teniendo es otro de los puntos también importantes a conocer. Informarnos, investigar más sobre el tema y buscar un sistema de apoyo que nos ayude a poder orientar al niño, porque lo que el niño sea ahorita también tiene mucho que ver con el sistema de apoyo o los adultos que tiene a su alrededor. Entonces también entender o tomar en cuenta que la maternidad o la paternidad no tiene que estar sola, puede estar acompañada. Podemos tener una tribu, ¿no? Un grupo de personas que también nos acompañen, no que hagan las cosas por nosotros, ¿no? O que decidan por nosotros, pero sí que nos acompañen, porque también la crianza es cansada y a veces se vuelve solitaria. Entonces, si podemos encontrar personas que vayan de acuerdo a nuestros ideales, lo que nosotros queremos transmitir como papás, también se vale. Y es importante que podamos tener a esas personas. Que podamos tener ese acompañamiento y que no nos sintamos solos, claro, ¿verdad? Sobre todo. Sí. Antes de despedirnos, quisiera que pudiera compartirnos pues a nuestra audiencia algún consejo acerca del tema de lo que hemos venido hablando o bien en su experiencia como mamá. Sí, yo creo que el primer consejo que les comparto ahorita y que creo que se los he compartido a la mayoría de los papás con los que he trabajado es el disfrutar la crianza. Creo que estamos en una época en la que como siempre estamos deprisa, todo lo queremos hacer bien y buscamos la perfección en la maternidad, paternidad, pero eso no existe. Y creo que en este buscar que todo salga bien, que todo sea perfecto, no lo disfrutamos y se nos van las etapas de nuestros hijos. Luego escucho a muchas personas como hablar con nostalgia de esas etapas y pensar en todo lo que no hicieron. Entonces creo que el hubiera siempre, ¿no? Existe. Sí, entonces eso a mí me parece muy triste. Creo que es importante aprender a relajarnos mucho en este tema, sin dejar de lado, obviamente, todo lo que tenemos que hacer que beneficie a nuestros hijos, pero sí disfrutarla más. Creo que ese sería de los más importantes. Y el otro que va de acuerdo a mi experiencia como mamá, como se los comenté al inicio, yo soy mamá de un niño neurodivergente. Mi hijo tiene diagnóstico de autismo y eso nos ha obligado o nos ha llevado a tener muchos desafíos, ¿no? en el estilo de crianza que estamos teniendo con él. Y creo que el consejo más importante que yo podría darles es quitarnos las expectativas. Las expectativas nos hacen sufrir mucho como papás. Yo quiero que mi hijo sea, haga, tenga, aprenda, pero todas estas expectativas que como papás tenemos es lo que nosotros queremos que nuestro hijo cumpla y no lo que él va a cumplir. Nuestros hijos vienen a este mundo a ser quienes ellos son, no lo que nosotros queremos que sean. Y a mí me tocó desde una parte muy dura y desde este proceso de duelo que tuvimos que vivir como papás, el hecho de soltar al hijo que yo imaginé para abrazar al hijo real, al hijo que yo tenía. Y entonces ahí todas las expectativas que teníamos se esfumaron. Porque entonces él vino a enseñarnos muchas otras cosas donde él fue marcando la pauta de esto es lo que yo puedo ir aprendiendo, esto es lo que yo puedo ir haciendo, estos son mis gustos, esto es lo que yo puedo lograr, ¿no? Entonces sí creo que es importante no generarnos tantas expectativas de nuestros hijos
dejarlos que sean ellos y en el proceso también eso nos va a ir enseñando mucho. Soltarlos. Sí. Porque no quiere decir, es que yo fui así y yo quiero que mi Sí. hijo sea como yo. Y cuesta mucho. Sí, cuesta. Cuesta Sí, muchísimo, cuesta mucho. pero es parte también del proceso de aprender a ser De papás. aprender. Si hubiera alguna persona que quisiera contactarla para pedirle orientación sobre algún tema, o alguna problemática que tenga, ¿dónde pueden encontrarla? Ok. Yo trabajo bajo agenda, por lo Ok. cual es súper importante que cuando quieran adquirir alguna sesión se comuniquen a mi número personal, igual y se los podemos compartir para que ustedes lo puedan también pues poner, ¿no? ¿Publicar? Ajá, Ajá, sí lo publicar. podemos poner ahí. Y tengo 2 redes sociales, una es por Instagram, ahí me encuentran como Psicología Infantil, todo junto, _vizcaíno. Ajá. Ahí publico mucho de lo que hago en mi día a día en las sesiones, ahí como que voy subiendo historias de actividades que realizo con los niños y mi misión o mi objetivo es que lo que ustedes vean ahí, pues a lo mejor lo puedan poner en práctica. Y a veces me encuentro con la sorpresa de que hay papás que me dicen, es que vi tal información y me sirvió. Entonces eso me motiva mucho, ¿no? Como a seguir subiéndoles información en cuanto a actividades o temas específicos. Y también tengo TikTok, entonces Ajá. ahí en mi TikTok es más como de actividades que hago, sobre todo cuando son actividades grupales, y pues uno que otro chistecillo, ¿no? Que vamos poniendo ahí de trends o cosas que van pasando, pero desde el área de psicología. Todo lo que ven ahí Enfocado es todo. enfocado al área de Ajá. psicología y mucho de mi maternidad. Ahí hablo mucho del tema de la maternidad, que en este caso pues es una maternidad de un niño neurodivergente, entonces también ven mucho, van a conocer a Ricardito porque a Ajá. veces sale ahí y mucho de lo que yo voy compartiéndoles de esta etapa de mi vida. Ok. Ujú. ¿Hace usted talleres, Sí. algo que Ujú. tenga para ofrecer a la comunidad? Sí, Ajá. ahorita estoy trabajando en 2 programas que son como en tema de vacaciones. Ajá. Trabajo mucho, sobre todo con niños de preescolar y de primaria, y ahorita pues tengo esos 2 talleres para ellos donde trabajamos temas de psicomotricidad y también estoy trabajando el proceso cognitivo de la atención con niños más grandes. Comúnmente cuando hago algún taller o algún programa específico para trabajar con los niños, en mis redes sociales ahí los voy publicando y ya pues los papás interesados pues por ahí me pueden pedir información para apartar el espacio o conocer más de lo que yo hago. Pero sí, además de mis consultas individuales, pues también en ocasiones hago algunas actividades grupales para los niños de aquí de la comunidad. ¿Niños y adolescentes también o solamente niños? Sí, generalmente el trabajo es más con niños. Con niños, Con ok. niñas, cada año hago un taller que se llama Autoestima para Niñas y es para Ok. adolescentes. Ahí hablamos justamente del tema de la autoestima y Ajá. luego una vez al año con un grupo de niñas y también lo voy publicando. Pero Ok. casi todo el trabajo va más enfocado a niños Con niños, porque es ajá. también lo que más piden los papás. Ah, Entonces vamos trabajando bajo eso. Ok. Y bueno, antes de despedirnos, ¿hay algo que quisiera agregar? Pues felicitarlos por este proyecto que están realizando. Me da muchísimo gusto que puedan darle la oportunidad a personas de la comunidad para poder hablar de distintos temas que al final de cuentas educan. Lo que queremos es eso, ¿no? Que las personas puedan tener mucha más información Ajá. de distintos temas y me da muchísimo gusto que me hayan invitado, me siento muy halagada de que me hayan invitado a formar parte pues de estas actividades que están realizando, pues mucho éxito en todo lo que venga. Gracias. Pues a mí me da muchísimo gusto que haya aceptado tener esta plática con nosotros para poder conocer y compartir de un tema que realmente es necesario que tengamos ese conocimiento, ¿no? Que nos hace falta a lo mejor mucho que aprender, pero yo pienso que a nuestra audiencia le gustó. Espero que así sea, que haya sido del agrado de todos ustedes. Y bueno, yo quiero despedirme de esta entrevista con una frase. Todos los días hay algo nuevo que aprender y mucho que agradecer. Mi nombre es Edida Marcial y nos vemos en la siguiente entrevista.